Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, mis amados hermanos? Shalom para todos. Les saluda su servidor, el Roe Joseph Corona, y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de la comunidad hebrea Casa de Restauración, el programa Pan, Pescado y Miel. Como todos ustedes ya miraron, estuvimos viendo unos programas muy interesantes como el Pesaj. Aprendimos mucho acerca de esta festividad, cómo se debe de celebrar, qué representa, cuál es la revelación, cuáles son los elementos, pero también estuvimos aprendiendo acerca de Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, cómo se debe observar, qué cosas se deben de quitar de la casa, por cuánto tiempo. Te invito a que veas esos programas, pero hoy llegamos a una tercera Moed, a la tercera de las Moadim del Eterno, Bikurim, las primicias o los primeros frutos. Vamos a aprender en este interesante programa qué es el Bikurim, de qué se compone, cuándo lo debemos de dar, todavía lo debemos de dar. ¿Qué hay en el Bikurim? ¿Cuál es la revelación del Bikurim? Vamos a aprender mucho acerca de Bikurim, así que corre por tu Biblia, por tu Torá, por la Tanaj, por tu libreta y tu pluma, porque vamos a aprender mucho. ¡Comenzamos! Y bien, mis queridos hermanos, en este mes, el mes de Aviv, el mes de la primavera, es donde nosotros tenemos que observar tres de las Moadim que el Eterno ordenó. La primer Moed está en el 14 de Aviv, Pesaj, ya aprendimos mucho acerca de ella. La segunda Moed está en el 15 de Aviv, Hag HaMatzot. Pero hoy vamos a aprender la tercer Moed. Esta Moed se llama Bikurim. Bikurim significa primeros frutos o las primicias. Y hoy vamos a aprender qué es eso, qué son las primicias, de qué nos está hablando el Eterno, de qué se trata esta Moed, cuál es su enseñanza, cuál es la instrucción y cuál es la revelación de Bikurim. Así que lo primero que tenemos que aprender es qué son las primicias. Las primicias son una ofrenda al Eterno como muestra de la gratitud y el reconocimiento a Él por haber provisto de toda bendición a su pueblo a lo largo de todo un año. Las primicias se componen de llevarle al Eterno los primeros frutos, lo primero de las crías, lo primero de las cosechas de granos, lo primero de los frutos, e incluso el hijo primogénito de cada familia era de Elohim, le pertenecía a Elohim, lo primero y lo mejor para él. Este es el concepto de las primicias. Todo lo primero es para Elohim, porque Él es el Rey, Él es el amo, Él es el sustentador, Él es el proveedor de su pueblo. Y es por eso que se estableció que a Elohim se le tenía que dar lo primero, la prioridad es para Él. Vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a leer lo que nos enseña la Torá. En el libro de Levítico capítulo 23, en el verso 9 dice así: Yahweh le dijo a Moisés: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al Cohen, al sacerdote. El Cohen lo presentará el día después de Shabbat. Apunta ahí cuándo se debe presentar el Bikurim. El verso 11 dice: el Cohen lo presentará el día después del día de Shabbat.
haciendo el movimiento de presentación ante Yahweh. Número 2, hay un movimiento de presentación o un mecimiento ante Yahweh de la ofrenda a fin de que seas acepto. Pon número 3, esta ofrenda es para que yo sea aceptado, para que Elohim vea que yo lo reconozco como mi proveedor. Verso 12, el día que presentes el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completamente a Yahweh. Verso 13, también deberán hacer una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite como ofrenda que se quema a Yahweh de olor agradable. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de este grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Elohim. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá para siempre de generación en generación, donde quiera que vivas. Póngale ahí también, es una ley perpetua para mí, que debo de cumplir siempre de generación en generación. Bueno, mis queridos y apreciados hermanos, acabamos de leer cómo la Torá nos está estableciendo una ley que Elohim le da a su pueblo, una instrucción, y que esta es una instrucción que debe permanecer hasta nuestro tiempo, una ley perpetua, darle a Elohim lo primero de nuestras cosechas, lo primero de nuestras crías, lo primero de nuestros frutos, todo lo primero le pertenece a Él. Otro punto muy importante, hermano, es que este Bikurim debía de ser lo mejor para el Eterno, lo primero de nuestra cosecha, lo mejor, lo más bonito. Por eso dice que no se debía comer. No es que tú preparas el Bikurim y empiezas a comer de él, porque entonces ya no es primicia, ya no estás dejando que el rey lo reciba primero. Estás adelantándote, estás tú disfrutando de ese Bikurim. Primero es él, y se debía de dar a Elohim lo mejor y lo más preciado, lo más caro, lo más hermoso. En el libro de Bereshit, Génesis capítulo 4, se nos habla de 2 personajes, Caín y Abel. Dice, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, los 2 trajeron su Bikurim delante del Eterno, su ofrenda de gratitud. Abel, si tú lees muy bien, dice, escogió de entre todos los corderos o todas las ovejas, las más gordas, y de entre las más gordas, la mejor, la más hermosa. Él no escatimó. Él no dijo, híjole, voy a perder porque esta oveja la puedo vender, puedo hacer de ella una comida. No, él trajo a Elohim la mejor. Él apartó todas las mejores ovejas y de toda esa selección sacó la grosura, la más gorda, la más grande, la mejor oveja se la ofreció a Elohim, se la dio como primicia. Pero su hermano Caín, dice la escritura, que le dio a Elohim de lo que estaba en la tierra. Algunos lo traducen como que agarró frutos de la tierra, pero la traducción, el Midrash, dice que él agarró los frutos que estaban tirados en la tierra, los que el árbol ya había tirado. Él no quiso invertir, no quiso gastar en el Eterno, quiso darle cualquier cosa, así que llenó canastas de fruta que ya el mismo árbol había tirado, porque quizás ya estaban muy maduras, y eso es lo que le presentó al Eterno. Tú ya sabes cómo termina la historia. Dice la palabra que Abel fue aceptado, pero Caín fue rechazado. Así que el Bikurim se trata de darle al Eterno lo mejor. Yo le voy a contar en mi experiencia en estos años que he vivido y que he mirado cómo el pueblo observa el Bikurim. Me ha dado mucha tristeza ver que hermanos no preparan el Bikurim. Cuando citamos a la gente para traerle a Elohim el Bikurim, hay personas que hasta de camino a la quejilá pasan a la tienda rápido a decirle al señor de la tienda, deme 1 kilo de esto, 1 kilo del otro, y traen, hermano, en cada mano 1 kilo de una cosa y otro kilo de otra. Eso, hermano, no es preparar algo con amor, eso no es ser detallista, eso no es invertir en tu Bikurim, eso es darle al Eterno como Caín cualquier cosa que recogiste de la tierra. Así que esmerémonos y démosle al Eterno. Si tu capacidad para dar este año es poca, aún en
ese poco puedes ser detallista y derramar tu amor y tu gratitud. No seas tan simple, no seas un creyente que solo cumples por compromiso. Acuérdate que hay una ley en la Escritura que cuando se dé, nadie lo haga con tristeza, ni de mala gana, ni por obligación, ni por compromiso. Esta ofrenda de Bikurim no es una ofrenda que se da por compromiso, se da por gratitud, se da por obediencia y un punto importante, y se da por amor. Porque cuando Elohim nos dio todo el año su alimento, su comida, no lo hizo ni por obligación, ni lo hizo de mala gana. Dice la Escritura que sus bondades y sus misericordias cada mañana fueron nuevas y Él las derramó, te aseguro que con todo su amor para cada uno de nosotros. Todo lo primero era para Elohim. Dice Éxodo capítulo 22, 29. En tiempo de cosecha me darás la primicia de tu primer fruto y de tu primer vino. No la retengas ni te demores hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo. Me entregarás también la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Los primeros 7 días se quedarán con su mamá, pero al 8º día de nacido me la entregarás. Dice Devarim 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te va a dar en propiedad, y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra y los llevarás en una canasta al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido como residencia de su nombre. Y Éxodo 34:20 dice: el primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Otra versión dice: nadie podrá presentarse ante mí con las manos vacías. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa de Yahweh tu Elohim lo mejor de la primera cosecha. En Israel hay 3 cosechas. De estas 3 cosechas se tenía que presentar el Bikurim. La primera cosecha era en esta fecha, que era la cosecha de la cebada. Por eso se tenía que presentar un manojo de cebada delante del Eterno. La segunda cosecha era en el tiempo de Shavuot, donde se presentaba el trigo. Y la tercera cosecha era en Sukkot, cuando se presentaban frutos. Pero bien, acabamos de leer en el pasaje que a Elohim se le tenía que llevar lo mejor en la canasta. Se le tenía que poner lo más hermoso, lo de mejor calidad, lo más aceptable para él. Y ahora viene una pregunta bien importante que muchos de ustedes se han de estar haciendo. Y la pregunta es: Pastor, ¿debo yo de traer mi Bikurim este año? ¿Por qué debería yo de cumplir con esta instrucción? ¿Qué gano trayendo mi Bikurim? Escuché que ya no se debe de traer el Bikurim. Yo te voy a decir por qué nosotros deberíamos de traer nuestro Bikurim ante Elohim. Número 1, porque Elohim lo ordena como un mandamiento perpetuo. Así es. Yo creo que nosotros debemos de traer nuestro Bikurim simplemente porque el que es Adonai. Adonai significa mi Señor, mi amo, el Rey de mi vida, el Dios de mi vida, quien ordena y yo obedezco. Solamente porque Él lo ordenó, deberíamos de obedecerlo sin estar cuestionando, sin estar discutiendo si debo o no, sin estar argumentando. Yo creo que si Él lo ordenó, y lo ordenó como un estatuto, un precepto y un mandamiento perpetuo, para siempre, de generación en generación, aún seguimos en esta tierra y estamos vivos. Hasta este momento se debe de seguir obedeciendo este estatuto. Por eso es que nosotros deberíamos de obedecer esta instrucción. Número 2, porque Elohim es digno de ser reconocido como nuestro proveedor. Así es, hermanos, porque aunque no hubiese un estatuto o un mandamiento que nos diga que se le debe de traer a Elohim una ofrenda de reconocimiento como el proveedor de nuestras vidas, llamada Bikurim, aunque no hubiese una orden, un mandato, creo que por puro sentido común deberíamos nosotros de reconocerlo, porque todos nosotros tuvimos a lo largo de este año comida en casa. Nunca nos faltó un plato de alimento en la mesa.
Nunca nos faltó pan, nunca nos faltó verdura, nunca nos faltaron frutas, nunca nos faltaron productos para alimentarnos. Todos esos alimentos llegaron hasta nosotros por su amor, por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Es cierto, la comida no cayó del cielo, pero es que el Eterno es quien a ti te dio la salud, la inteligencia para poder trabajar, para poder pensar, dio el movimiento en tus pies para poder caminar, el movimiento en tus manos para poder hacer el trabajo, te dio la salud en tus ojos para poder mirar, le dio a un hombre que en ti diera la gracia para poder contratarte y darte trabajo, a ti te dio la vida para poder llevar a cabo las tareas. Y entonces de esa forma es como Él hizo que llegara a ti su sustento y su provisión. Nos dio las lluvias, hermano. ¿O qué acaso las verduras, los vegetales, el maíz, todo eso lo fabrican los hombres? Todo eso lo dan los campos, pero los campos no lo pueden dar si no viene la lluvia. Y la lluvia solamente Elohim la da cuando abre las ventanas de los cielos. En pocas palabras, todo lo que nos llegó a nuestra vida, a nuestra casa en este año fue por el Eterno. Entonces, aunque no existiera un mandamiento por puro sentido común, nosotros debemos de darle a Él una ofrenda que lo reconozca como el Shaddai, como el más que suficiente para mí, como el dispensador de toda bendición. Escucha, en la historia ha habido dos hombres, uno se llamó Caín, uno se llamó Abel, y estos dos jóvenes trajeron su primicia al Eterno. ¿Y qué crees? Ellos trajeron su primicia al Eterno y todavía no existía este mandamiento. Todavía no nacía Moisés. ¿Quién les enseñó entonces, si no había una Torá, quién les enseñó que ellos tenían que traer primicia? Eso se los enseñó su padre Adán. Pero ¿quién le enseñó a Adán? A Adán se lo enseñó Elohim en el huerto de Edén. Porque esta ministración del Bikurim no es una ministración mosaica, no es un mandamiento de la ley de Moisés. Esto es una administración de los cielos, así es como funciona en los cielos. El mayor ofrendador, incluso quien nos dio su Bikurim, fue Elohim. ¿O qué no has leído Juan 3:16? Porque dio a su hijo primogénito, y los hijos primogénitos eran el Bikurim. Nos dio lo más preciado en los cielos, nos dio lo mejor, nos dio a Yahshua. Entonces Elohim, Yahweh, es el ejemplo máximo de alguien que ha ofrendado, se ha desprendido y no ha escatimado en dar su Bikurim. Nos dio a Yahshua, por eso lo aprendió Adán. Adán se lo enseñó a Caín y Abel y todavía ni siquiera había esta instrucción. Más tarde Elohim ya a Moisés le da la Torá y nos establece allá todo el pueblo que debemos de traer el Bikurim, pero el Bikurim va más allá de un mandamiento de la Torá, es un mandamiento de los cielos, es algo que se hace en los cielos. Bueno, y es por eso que nosotros deberíamos de traer el Bikurim, porque aunque no hubiera un mandamiento, Elohim es digno de ser reconocido en una ofrenda que le hagamos. Número 3, porque es la forma en como yo aseguro mi bendición cada año. Así es. Cada año nosotros somos grandemente bendecidos. Se ha dicho que cuando tú celebras o observas el Pesaj y bebes la copa de la redención, tú estás asegurando un año entero de protección, porque has bebido la sangre del Cordero y la sangre del Cordero protege, salva, libera. Y se dice que cuando tú bebes en Pesaj esa copa, aseguras un año de sanidad, un año donde no te vas a enfermar y donde tu vida no va a peligrar. Pero se dice de la misma manera que aquellos que cumplen con su Bikurim cada año están asegurando que todo el año tengan segura su bendición. Están asegurándose de que nada les falte, porque están cumpliendo con el Eterno y el Eterno se compromete a bendecirte. Dice la Escritura, tus lagares rebosarán de mosto, tus graneros se llenarán. Te voy a pedir que busques rápido en las Escrituras el libro de Proverbios capítulo 3 verso 9. Dice, honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y vea cuál es la consecuencia en el 10. Entonces es la consecuencia de haber honrado a Elohim con tus primicias.
Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si te das cuenta, las primicias hacen que yo asegure bendición. Mis lagares, ¿qué son mis lagares? Mis graneros, donde se acumula, donde se guarda la bendición. En este caso, tus cuentas de banco. En este caso, tus ahorros, donde tú tienes tus dineros. O a lo mejor lo tienes en alimentos, en productos, tu despensa, tu refrigerador, tu gas. Dice, si tú honraste a Elohim con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, Elohim se encargará de que tus lagares rebosen de mosto, de vino. ¿Sabes qué representa el vino? Gozo, felicidad, no te faltará eso en el año. Pero dice, pero tus graneros también se llenarán. Así que hermanos, yo aseguro bendición cuando yo cumplo con mi Bikurim. Romanos capítulo 11, 16 dice, si las primicias son consagradas, también lo será la masa restante. Y si la raíz es Kadosh, también lo serán las ramas. Fíjate, está hablando de una masa que es mía, pero yo tengo que dar la primicia de mi masa. Mi masa ahorita todavía no está bendita, pero si yo tomo la primicia de la masa y la doy a Elohim, dice la Escritura, esa primicia es consagrada, pero tú no lo sabes, pero con lo que te quedaste también se consagra por haber dado esa primicia. Es decir que no solo mi primicia se queda con Elohim bendita, sino que también Elohim pasa la bendición con lo que yo me quedé. Por eso, hermano, tú tienes que dar hoy la primicia de tu masa. ¿Qué es tu masa? Lo que tú tienes, tu alimento, tu provisión. Esa es la parte con la que te quedas y la parte que Elohim va a bendecir porque tú cumpliste dando la primicia. Bueno, y número 4, ¿por qué tendría yo que dar mi primicia? Porque así soy acepto por Elohim. Acuérdate que Elohim le dijo a su pueblo, ustedes prepararán la primicia, la llevarán con el Cohen, y cuando el Cohen la mece, esa primicia desprende el aroma de la obediencia y yo voy a aceptar a cada familia. Entonces, hermano, por eso es que yo tengo que dar mi primicia, porque es la manera en cómo soy mirado con los ojos de Elohim, como una persona que reconoce que nuestro sustentador y proveedor solo es Él, que Él es quien nos dio cada alimento, cada bocado que llevamos a la boca. Así que yo te recomiendo que des tu primicia. Y ahora viene una pregunta que estoy seguro que muchos de nuestros espectadores se están haciendo y que pues yo voy a contestar. Se ha estado predicando en muchos lugares, incluso lugares que están caminando en raíces hebreas, que el Bikurim hoy día no se debe observar, que el Bikurim no está vigente, que el Bikurim no se debe celebrar por estos motivos. Así dicen, hoy el Bikurim no se debería observar porque no hay templo. Y si leímos bien en la Torá, dice que el Bikurim se tenía que llevar al lugar asignado, al templo, y los sacerdotes debían de mecerlo. Al no haber templo, obviamente tampoco hay sacerdotes. Entonces, hoy día el Bikurim ya no se puede celebrar. Y entonces esas personas pues descansan y dicen, ok, pues ya no lo celebremos. La verdad es que yo creo que esas opiniones y esos argumentos son muy abrazados porque la gente tiene un problema con el abrir la mano. La gente solo está buscando un pretexto para evadir mandamientos que se tratan de dar. Todo lo que en la Biblia es recibir, y con las manos abiertas lo hacemos. Sí, recibo mi bendición, recibo mi milagro, recibo. Pero cuando encuentras un pasaje donde se dice que tú tienes que darle algo a Elohim, y si alguien por ahí sale con una enseñanza de que eso ya no está vigente hoy, hermano, vamos a alabar eso y vamos a reforzar y vamos a abrazar esa enseñanza. Entonces, yo te tengo que decir que es cierto, no hay templo, es cierto, los sacerdotes del antiguo tiempo, de la ley de Aarón, de la casa de Aarón o de la línea de Aarón, ya no están trabajando, ya no están funcionando como los sacerdotes. Pero ¿qué crees? Sí hay templo y sí hay sacerdotes, porque el Eterno no se equivoca. Cuando el Eterno dijo,
Este Bikurim lo van a observar de generación en generación como un mandamiento perpetuo. Elohim sabía que no iba a haber templo, sabía que ese templo iba a quedar inactivo y que la línea de sacerdotes de la casa de Aarón también iba a quedar desactivada. El Eterno estaba hablando porque Él conoce el futuro y porque Él sabe que el templo va a seguir existiendo. Solamente que no es el templo de Jerusalén. Ahorita yo te voy a decir cuál es el templo que nosotros ubicamos. Para todos aquellos que dicen que hoy no se debe de llevar el Bikurim porque no hay templo, bueno, es que ¿qué templo estás ubicando tú? Porque en las sombras y en las figuras del antiguo pacto se habló de una casa hecha de piedra, se habló de un templo hecho por manos de hombres. Se habló de un lugar hermoso, un lugar precioso a donde Elohim se le llevaban sus sacrificios. Pero el mismo Yahshua profetizó que ese lugar iba a caer y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ese lugar iba a quedar inactivo. Ya no se iba a ministrar ahí al Eterno. Pero nosotros somos un pueblo que va más allá, hermanos, solamente de cosas naturales y físicas. Nosotros somos un pueblo que vemos las revelaciones. Y Elohim se encargó de darnos la revelación completa. El libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 1, nos habla de cuál es el templo que está en función ahora mismo. Vamos a leerlo todos. Hebreos, capítulo 8, verso 1 dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote o un sumo Cohen, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Elohim majestuoso en los cielos. Ahí sirve como ministro en el santuario y en el Bet Hamikdash del cielo, que es el verdadero lugar de adoración construido por Yahweh y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo Cohen presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo Cohen también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería Cohen, porque ya hay Coanim que presentarlas, las ofrendas que exige la Torá. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Ponga atención. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que solo es una copia, una sombra del verdadero, que es celestial y está en los cielos. Pues cuando Moisés estaba por construir el Bet Hamikdash, Elohim le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Yahshua, nuestro sumo Cohen, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Elohim, basado en promesas mejores. Voy a irme a otra lectura antes de explicar. Hebreos 9:23 dice: por esa razón, el Bet Hamikdash y todo lo que en él había eran copias de las cosas de los cielos. Debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas de los cielos debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Por eso Yahshua no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en los cielos. Él entró en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a favor de nosotros. A ver, escúchenme bien. Este libro, o esto que acabamos de leer, es un libro dado a los hebreos. Los hebreos tenían muy sembrado en su corazón el amor y la esperanza por el templo, hasta el día de hoy. Por eso todos los judíos están orando y llorando en un muro, porque su amor está en ese templo de piedra, en ese templo construido por manos de hombres. Sí, en su momento tuvo su función, se llenó la gloria de Elohim ahí, llenó ese templo en su momento, pero un día Yahshua salió de ese templo y ya nunca más regresó. Y ese templo, cuando Yahshua salió, años después se vino abajo. Y es aquí donde ahora nos trae el Eterno la revelación a través de Shaulo, diciéndonos que todo eso solo era la copia, la sombra, la figura del verdadero. Oh, entonces hay un verdadero. Entonces el templo de Jerusalén, ese muro donde los judíos oran, no es el verdadero, es la réplica.
Hermano, cuando una réplica se rompe, no podemos estar llorándole a la réplica porque existe la original. Solo era una réplica. Y quiero decirte que el templo de Jerusalén solo era la copia, solo era la réplica del verdadero templo que tú acabas de leer. Está en los cielos, un templo celeste que no fue construido por manos de hombres, un templo eterno, un templo donde nuestro sumo Cohen está ministrando, está sirviendo, está ofreciendo ofrendas, está sirviendo, está intercediendo por nosotros. ¿Qué pasa en Bikurim? Todos nosotros preparamos nuestro Bikurim, nuestra canasta, nuestro regalo, nuestra ofrenda que le pertenece al Eterno, y todos nosotros nos vamos a acercar a un lugar, a una congregación, a una comunidad. Ese no es el templo, ese es un lugar nomás. El templo está en los cielos. Cuando nosotros traemos nuestro Bikurim, en ese momento, hermano, ese templo desciende hasta nosotros. Los cielos bajan hasta nosotros. Ese templo baja y desciende porque quien está recibiendo tu Bikurim es el sumo Cohen Yahshua. Nosotros los hombres de aquí de la tierra solamente somos presentadores, solamente tomamos tu Bikurim y solamente lo elevamos, pero realmente quien lo está recibiendo es el sumo sacerdote que está ahora en turno. Fíjate, ahorita en Jerusalén ningún sumo sacerdote está funcionando. Además, Hebreos capítulo 7 dice que la línea de sacerdocio arónico ya terminó. Ya no está funcionando. Ahora la línea que funciona es la línea de Melquisedec, donde Yahshua es el sumo Cohen. Entonces, hermano, para empezar, nosotros ya no tendríamos ni que llevar el Bikurim con el sacerdocio arónico, porque ya no está en vigencia. El sacerdocio que está en vigencia es el de Melquisedec, que es Yahshua. El Bikurim nosotros lo traemos el día que es el Bikurim, lo presentamos, lo elevamos, lo damos al hermano que esté en turno aquí en la Quejilá. Ese hermano lo va a mecer delante del Eterno y nosotros lo entregamos al templo celestial, al templo que es el original y que ha descendido hasta donde nosotros estamos para nosotros poder cumplir con este mandamiento, ¿ok? Entonces, eso de que ya no hay templo, ¿ok? Ya no hay templo visible, ya no hay un templo físico, pero sí hay templo y es más real el templo celestial que el templo que se construyó en la tierra, pues ese solo era copia, solo era réplica del modelo original. El modelo original que cada vez que se necesita el templo en la tierra, Elohim hace que ese templo descienda sobre nosotros para que todos nosotros podamos presentar sacrificios de alabanza, sacrificios delante de su presencia. Y por eso, hermano, es que hoy nosotros traemos nuestro Bikurim. El Bikurim se debe de seguir trayendo porque ya no lo traemos a un templo de piedra, sino a un templo celestial. Pero si para muchos no los convenció esto, y dicen, no, yo no creo en eso de que un templo invisible, eso yo no lo puedo ver con mis ojos y lo que yo no veo no creo. Bueno, si no lo quieres creer, Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Elohim y que el Ruach de Elohim vive en ustedes? Elohim destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Elohim es santo y ustedes son ese templo. Dice la Escritura que todos nosotros, los creyentes, los hebreos, el pueblo de Elohim, la familia de Elohim en la tierra, somos el templo. Templo se dice Mishkan, pero la palabra más correcta en español es la casa de Dios, la casa de Elohim, la casa del Ruach HaKodesh. Y nosotros somos ese templo. Entonces, hermanos, sí hay templo. Si tú no quieres aceptar que el templo que Moisés vio en la montaña como el modelo original está en los cielos y desciende a nosotros cuando se requiere entregar algo ahí, bueno, entonces entiende que los creyentes somos ese templo y que donde los creyentes estamos está la casa de Dios, está el templo de Elohim. Y entonces si está ahí presente, yo ahí llevo mi ofrenda. Yo ahí estoy levantando mi ofrenda porque yo soy el lugar, la casa donde hoy Elohim habita. Sea como sea, no podemos evadir nosotros el Bikurim. Si nosotros quitamos una de las Muadim, entonces estamos haciendo un desorden en toda la línea de las 7 Muadim. No se puede quitar ninguna, no podemos abolir ninguna, no podemos decir esta no, esta sí, esta no. Las 7 Muadim se deben de llevar a cabo porque además
esta tercer Moed, que es Bikurim, tiene una revelación profética y aconteció algo maravilloso en un Bikurim. Así como en Pesaj, Yahshua murió, y así como en Hagamatzot, Yahshua se llevó mi levadura para ser quemada y destruida, en Bikurim Yahshua también hizo algo glorioso. Y si nosotros quitamos el Bikurim y no lo observamos, estamos haciendo menos lo que Yahshua hizo proféticamente ese día. Lo vamos a aprender. Así es, queridos hermanos, cada una de estas Moadim tienen una conexión con nuestro Mesías. Nuestro Mesías apareció, se manifestó e hizo algo en cada una de ellas. Cumplió cosas proféticas. Fíjate, son fechas proféticas que están en el antiguo pacto, pero que tienen conexión con el nuevo pacto, con Yahshua. Por eso el libro de Colosenses dice que todas esas fechas son la sombra del Mesías. Dije algo bien importante en uno de los programas. En un lugar donde no están observando estas fechas, no está Yahshua, porque no se está proyectando su sombra. Para que su sombra se proyecte, él debería de estar parado. La luz le da y la sombra se proyecta. Estas fechas solo eran sombra, son sombra del cuerpo del Mashiach. Y por eso es que Bikurim es bien importante observarlo. ¿Por qué? Porque el 14 de Abib, cuando todos estaban matando sus corderos para cumplir con la Moed Pesaj, Yahshua estaba también muriendo, colgado de un madero, derramando toda su sangre y dando la vida por todos nosotros en el Pesaj, en la Pascua hebrea. El 15 de Abib, cuando todos estaban recibiendo la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, el Mesías estaba yendo al corazón de la tierra con toda nuestra levadura para llevarla a quemar. Él estaba limpiando a su pueblo, una limpieza perfecta, una limpieza plena. Él se estaba llevando mi levadura para ser destruida. Pero ahora vamos a ver qué ocurrió en Bikurim, porque en Bikurim nuestro Mesías se levantó de los muertos, siendo él el Bikurim que se presentaría delante del Eterno. Pero esto lo vamos a aprender porque la tradición dice que Yeshua o Jesucristo, así le dicen ellos en la tradición babilónica, en la tradición católica, se murió un viernes, el viernes de dolores, el viernes santo, y que Él resucitó el domingo de resurrección. Así lo maneja el cristianismo. Cuando yo caminé por el cristianismo, me recuerdo que mi pastor hacía un culto especial los viernes de dolores y decía: hoy vamos a cantar puros cantos de dolor, puros cantos de la muerte de Cristo, y todos vamos a venir tristes porque es un culto muy solemne, pero el sábado vamos a hacer sábado de gloria, las 7 palabras, y el domingo a las 6 de la mañana un culto porque resucitó. Y por muchos años nosotros caminamos creyendo que esos eran los días, y que Yahshua o Jesucristo murió el viernes y se levantó el domingo. Pero vamos a ver si bíblicamente eso es correcto o eso siempre fue una gran mentira. Es importante que nosotros veamos cuándo se levantó de los muertos el Mesías, qué día se levantó de los muertos y a qué horas, para que Él cumpliera a la perfección con esta Moed llamada Bikurim, las primicias. ¿Por qué el apóstol Pablo a Yahshua lo llama nuestras primicias? ¿Por qué el apóstol Pablo le puso por nombre? Fíjate, el apóstol Pablo o Shaulo lo llamó el Cordero de Pesach, pero también lo llamó el Bikurim. El Rab Shaulo, el apóstol Pablo, está ubicando a Yahshua con las Moadim de Elohim. Lo ubica como el Cordero de Pesach, lo ubica como los panes sin levadura y lo ubica como el Bikurim. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 20, y vean cómo Shaulo ubica a Yahshua con la primicia. Dice: lo cierto es que Mashiach ha resucitado de los muertos, y Él es el Bikurim, el primer fruto, la primicia de una gran cosecha. Él es el primero de todos los que murieron y de todos los que serán resucitados. Entonces nos damos cuenta que Shaulo, como un maestro que tenía la revelación del Ruach de Elohim, ubica a Yahshua
como el cordero de Pesaj, pero también lo ubica como el pan sin levadura, Hagamatzot, pero ahora lo está ubicando como el Bikurim. ¿Viste qué conexión tiene Yeshua con las fiestas del Antiguo Pacto? Por eso tú no puedes entender a Yeshua si no entiendes las fiestas del Antiguo Pacto, y no vas a poder entender estas fiestas o estas fechas si no conoces a Yeshua y lo que Él hizo. Bueno, pero ahora, para poder saber cuándo resucitó Yeshua, cuándo se levantó de los muertos y a qué hora, vamos a estudiar las Escrituras. Es importante que primero ubiquemos la hora en que Él murió. ¿A qué hora Yeshua murió? Esto es importante. Voy a pedirte que vayamos a los 4 evangelios, porque en estos 4 evangelios está plasmada la muerte de Yeshua. Vamos a ver qué escribió cada uno de los evangelistas acerca de él. ¿Qué dijeron de su muerte? ¿A qué hora fue? Vamos todos. Mateo 27:46 dice lo siguiente: y aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, Yeshua confesó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Yeshua, gimiendo de nuevo a gran voz, entregó el Espíritu. Vámonos ahora lo que dice Marcos, capítulo 15:25. Dice: eran las 9 de la mañana cuando fue clavado en el madero. Verso 33. Llegando las 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra de Israel hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Yeshua gritó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Ya llevamos 2 evangelistas y los 2 evangelistas coinciden en que a las 3 de la tarde es la hora en que Él está muriendo y entregando el Espíritu. Vamos a ver a los otros 2 que nos faltan. Dice Lucas capítulo 23:44. Era ya como el mediodía y aparecieron densas tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se desgarró por el medio. Y Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 19 verso 30. Luego que Yeshua tocó el vinagre con sus labios, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su ruaj, su espíritu, y murió. Nos damos cuenta, hermano, que 3 de los evangelistas pusieron la hora en que Él murió. El único que no puso la hora fue Juan. Pero los otros 3 coinciden en que a las 3 de la tarde el Cordero de Elohim está entregando su vida, entregando su espíritu y muriendo. Ahora quiero decirte que esto es profético, porque a las 3 de la tarde era el sacrificio de la tarde, el sacrificio que se le entregaba a Elohim. De hecho, los corderitos de Pesaj a esa hora eran cuando tenían que ser sacrificados. Entonces no murió en una hora nomás así, sino que aún la hora de su muerte es parte de un cumplimiento profético. Pero bueno, entonces guarda esta información en tu cabeza. Yeshua murió a las 3 de la tarde. Ahora vamos a ver qué día murió, porque eso es importante, saber qué día murió para saber qué día resucitó. Pero antes de ver qué día murió, vamos a ver una señal que Él dio. A Él le preguntaron: danos una señal, que los profetas digan que tú eres el Mesías. Y Él dijo: bueno, voy a decirles que yo voy a cumplir la señal de Jonás. Vamos a leerlo todos, por favor. En el libro de Mateo capítulo 12, verso 38, dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Yeshua y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Yeshua les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, lean todos bien ahí, hermanos, el 40.
así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Pon atención, 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Le pedían a Yeshua una señal que él manifestara para que creyeran en la autoridad que él tenía como Mesías. Y él dijo: voy a mostrar la señal de Jonás. El profeta Jonás no habló, sino vivió una experiencia donde un pez se lo tragó. Y él estuvo en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. Y después de esos 3 días y 3 noches, el pez lo vomitó en una playa. Y eso que vivió el profeta Jonás como una experiencia, él estaba viviendo algo profético en la vida de Yeshua el Mesías, que el Mesías sería sepultado e iría al corazón de la tierra y estaría ahí, como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Escúchalo bien, 3 días y 3 noches. Y Yeshua dijo: esa señal es la que yo voy a manifestar. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, hermano, esta información está en todas las Biblias. Yo no estoy leyendo una Biblia hebrea, estoy leyendo la Biblia que todos tienen acceso. La Biblia que cualquier cristiano, que cualquier católico, que cualquier testigo de Jehová, que cualquier persona que tenga deseo de leer, vas a encontrar que así dice en la traducción que leas. Yeshua murió a las 3 de la tarde y Yeshua tenía que estar en el sepulcro, en la tumba, 3 días y 3 noches. Ahora, vamos a ver qué día murió, porque en base al día que él murió, vamos a ver, según los conteos, 3 días y 3 noches, qué día se levantó. Y bueno, ha quedado establecido que nuestro Mesías, Yahshua, murió a las 3 de la tarde y que tenía que estar sepultado 3 días y 3 noches. Su cuerpo iba a estar ahí, pero su ser celestial tendría que trascender e ir al centro de la tierra o al corazón de la tierra. Y ahí estaría por 3 días y por 3 noches. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo murió? ¿Qué día murió? ¿Las Escrituras nos dan con certeza el día que murió? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a estudiar ahora mismo qué día murió Yeshua y así descubriremos cuándo resucitó. Acompáñenme todos, por favor. Lucas capítulo 13, verso 10. Ahí vamos a ver cuándo Yeshua anunció que moriría. Dice así: Yeshua estaba enseñando en una de las sinagogas un día de Shabbat. Subraye qué día era. Un día de Shabbat, o sea, un sábado. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ella estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Elohim. Verso 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Yeshua había sanado en día de Shabbat, otra vez se nos aclara en la lectura que Yeshua está enseñando en un Shabbat, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días y sean sanados, no en el día de Shabbat. Entonces Yeshua le respondió y le dijo: hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de Shabbat y lo lleva a beber? Esta es una hija de Abraham a la que Satán ha tenido atada durante 18 largos años. ¿No debería de ser libertada de esta ligadura en el día de Shabbat? ¿Ya te diste cuenta cuántas veces se mencionó la palabra Shabbat? Porque Yeshua estaba predicando y ministrando sus milagros en un día de Shabbat. Es importante que te quede claro que Yeshua está enseñando esto y está haciendo estos milagros en Shabbat. Sigamos leyendo. Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermano, para que no perdamos tanto tiempo, vamos a adelantarnos en este mismo pasaje, ahí en la sinagoga.
Siendo el día de Shabbat, Yeshua enseña la parábola del grano de mostaza, después enseña la parábola de la levadura y después enseña la puerta estrecha. Vámonos hasta el 31. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, pongan atención lo que él les dijo: id y decidle a esa zorra, yo expulso demonios y hago sanidades hoy, o sea, en Shabbat, ahí donde estaba predicando, ahí donde sanó a la mujer encorvada, ahí donde está manifestando sus milagros. Les está diciendo: yo expulso demonios y hago sanidades hoy y mañana, o sea, el domingo, y al tercer día cumplo mi propósito, o sea, hasta el lunes. Ahora culmina así: sin embargo, debo seguir mi camino. Hoy, o sea, Shabbat, mañana, o sea, el domingo, primer día de la semana, digámosle así, y pasado mañana, o sea, el lunes, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yeshua aclaró que en 3 días él terminaba su obra. Y bueno, gracias a este pasaje es que nos podemos dar cuenta que Yeshua está diciendo que él ya va a terminar su trabajo, que él ya va a acabar su obra de expulsión de demonios y de sanidades. Él está en un día de Shabbat. Esto es importante que lo tomes en cuenta para que sepamos cómo va caminando la semana. Él está en un día de Shabbat, sana a una mujer encorvada, se queda a predicar en esa sinagoga. Todos los que estaban ahí estaban tan contentos oyéndolo, y predicó algunas parábolas que ya no leímos por el tiempo, pero es cuando él ya está terminando de predicar que vienen los líderes religiosos y le dicen, muy enojados, porque estaban enojados de que él estuviera sanando enfermos y de que toda la gente estaba contenta, y le dicen: ¿sabes qué? Mejor ya vete de aquí. Vete de aquí porque Herodes te está buscando para matarte. Y es así como Yeshua le manda un mensaje a Herodes, y este mensaje es importante porque Yeshua anuncia cuántos días seguirá él haciendo estos milagros y cuándo cierra su ciclo, cuándo él termina el ciclo de hacer este trabajo que él daba para toda la gente necesitada. Y él dice así: vayan y díganle a Herodes, a esa zorra, que hoy y mañana expulso demonios y hago sanidades. Hoy, el Shabbat, y mañana, digámosle así, el primer día de la semana, lo que se conoce como domingo. Hoy y mañana, Shabbat y el domingo, hago milagros y sanidades. Y al tercer día, o sea, lo que se conoce como lunes, yo cumplo mi propósito. Yo termino y dejo de estar predicando, dejo de estar sanando y dejo de expulsar demonios. Díganle que solo 3 días me quedan. Entonces nosotros podríamos decir, hermano, que el día lunes, ¿cuándo se termina el día? A las 6 de la tarde, él estaba cumpliendo estos 3 días que anunció que operaría. Entonces en la pantalla te voy a poner los días como ocurrieron los eventos para que tú entonces mires qué día muere el Mesías. Nos damos cuenta que en el Shabbat Yeshua sanó a la encorvada. De ahí lo sacaron de la sinagoga, lo corrieron, y es cuando él le dice: díganle a Herodes que hoy y mañana hago sanidades y milagros, Shabbat y domingo. Y al tercer día, o sea, el lunes, último día de sanidades, y ahí cerró su trabajo. ¿Qué hizo Yeshua el martes? El martes Yeshua solamente se dedicó a organizar la cena de Pesach con sus discípulos. Acuérdate que le dijo a 2 discípulos: vayan y preparen la casa donde cenaremos el Pesach. Esa noche Yeshua cena un Pesach con ellos, un pre-Pesach, ya te prediqué eso en Pesach, y es esa noche cuando él se va a orar a huerto de Getsemaní, y ahí lo aprenden. Ahí es donde lo empiezan a llevar con las autoridades. Y el miércoles a las 6 de la mañana más o menos, él está saliendo del pretorio, ya condenado a muerte. El pretorio era el lugar donde los condenaban y los sentenciaban. El miércoles él está saliendo con un madero en la espalda,
Él caminó hasta una montaña y el miércoles a las 9 de la mañana lo cuelgan en un madero y a las 3 de la tarde del miércoles él está muriendo. Entonces dijimos que la señal de Jonás es que de las 3 a las 3 es un día, porque los días son de tarde a tarde, 3 días y 3 noches. Entonces contemos, si Yeshua murió el miércoles a las 3 de la tarde, el jueves a las 3 de la tarde se cumple un día, el viernes a las 3 de la tarde se cumplen 2 días, y en el sábado, o sea, Shabbat, a las 3 de la tarde, se cumplen los 3 días. O sea que Yeshua se levantó de los muertos en un Shabbat, más o menos a la misma hora en que murió un miércoles, a las 3 de la tarde, en Shabbat a las 3 de la tarde, Él se está levantando. Es una mentira que Yeshua resucitó un domingo y que con ese domingo inauguró las reuniones de los domingos. No, Él no lo hizo así, porque ni siquiera encajan, hermanos. Si nosotros queremos preguntarle a un líder, a un pastor cristiano, y que él nos diga dónde están los 3 días y 3 noches de viernes a domingo, ¿dónde están? A ver, pastores cristianos que predican que Jesucristo se murió el viernes y resucitó el domingo, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? O tú estás contando así, viernes, sábado y domingo. No, está mal tu conteo. Esos no son 3 días y 3 noches. Ni siquiera si contamos nosotros así, murió el viernes a las 3, para el sábado a las 3 va un día, y para el domingo ni siquiera todavía se cumplen 2 días. 1 día y medio ya resucitó Jesucristo. Entonces, Yeshua en la Escritura se levantó de los muertos un Shabbat a las 3 de la tarde, pero escúchame, porque Él es el Bikurim, y el Bikurim no empieza el sábado a las 3 de la tarde. Yeshua resucita el sábado, en Shabbat a las 3 de la tarde, más o menos, aproximadamente, pero Yeshua tiene que hacer un tiempo para poder llegar ante Elohim exactamente cuando está terminando el Shabbat, porque el Bikurim empieza terminando el Shabbat. Acuérdate lo que leímos. Dice, y el Bikurim se llevará a cabo después del día de reposo. Entonces Yeshua se levanta de entre los muertos en esa tarde, y Yeshua de ahí en lo que se presenta ante Elohim, Él tiene que ir preparado ante el Eterno para que Él llegue exactamente en el comienzo del Bikurim. Acabando el Shabbat, 6 de la tarde, empieza Bikurim. En ese momento Yeshua estaba presentándose en los cielos ante Elohim, y las puertas de los cielos se estaban abriendo para recibirlo como nuestro Bikurim, como la primicia de aquel que venció a la muerte, el primero de todo hombre que murió y resucitó para nunca más morir. Aquel que venció a la muerte, murió y se levantó de entre los muertos para nunca morir, vivir eternamente. Ahora, alguien me dirá, pero Yeshua no puede ser esa primicia, porque antes de Yeshua otros resucitaron, como por ejemplo Lázaro resucitó antes de que Yeshua resucitara, el hijo de la viuda de Naín, Elías oró por un niño y lo resucitó. Hubo otros resucitados, incluso cuando Yeshua murió, muchos se salieron de sus sepulcros, resucitaron. Sí, amén. Pero es que todos esos que resucitaron no resucitaron para vivir eternamente. Resucitaron y pues se tuvieron que morir después por alguna enfermedad o de viejecitos, qué sé yo. Pero Yeshua en toda la historia de la humanidad era el primero que resucitaba para vivir para siempre. Ahora mismo está vivo, ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, y Yeshua vive y vivirá por siempre. Fue el primero que resucitó con esa resurrección eterna para no morir jamás. Ahora, ¿por qué es la primicia? Porque fue el primero de muchos otros que resucitaremos igual que Él para no morir jamás. Si Yeshua no viniese ya, no viniese pronto, yo y muchos de ustedes vamos a tener que fallecer.
pero la promesa es que un día Él volverá y cuando se suene un gran shofar, nosotros nos levantaremos, resucitaremos y resucitaremos como Él, con una vida eterna para ya no morir. No vamos a vivir un poquito de tiempo, vamos a vivir para siempre. Pero Él lo hizo primero. Él es la primicia de muchos que un día resucitaremos, o posiblemente Él viene ya, no moriremos, pero seremos transformados con un cuerpo para no morir nunca. Y por eso Él es nuestra primicia. Él tocó la puerta de los cielos terminando un Shabbat y se presentó ante Elohim diciendo: aquí estoy, como el Bikurim. Allá en la tierra todos están llevando su manojo, sus espigas, sus ofrendas de primicia, y aquí en los cielos yo estoy llegando como el Bikurim. Y detrás de mí vendrán otros que un día resucitarán como yo para no morir jamás, serán eternos. Yahshua se levantó en un Shabbat y cuando culminó el Shabbat se presentó ante Yahweh como nuestra primicia. Entonces, hermanos, Él cumplió el Pesach muriendo como nuestro cordero. Él cumplió Hagamatzot llevándose toda nuestra levadura para ser quemada. Y Él cumplió Bikurim porque se levantó unas horas antes de que comenzara Bikurim para poder llegar a las puertas de los cielos y presentarse ante Elohim como la ofrenda de Bikurim. Por eso Shaul lo dice: Él es nuestro Bikurim. Gloria y honra a Yahshua, que es nuestro Bikurim, nuestra ofrenda ante Yahweh. Bueno, queridos y apreciados hermanos, ahora viene una pregunta que yo creo que es la pregunta más importante de todo el tema que estoy dando. Muchos dirán: ya aprendimos que se le debe de traer al Eterno el Bikurim porque es un estatuto perpetuo. Ya aprendimos que si hay templo, ya no es el templo en Jerusalén, sino el templo celestial, que es más real que el mismo templo que estaba en Jerusalén. Ya aprendimos que hay promesas de bendición cuando yo cumplo con mi Bikurim. Incluso ya aprendimos que Yahshua es la primicia delante de Elohim de todos los que resucitarán para no morir jamás. Pero pastor Roe, ¿cómo llevo y qué es el Bikurim hoy? Porque en el antiguo tiempo con el pueblo de Israel el Bikurim se componía de cosas, de especies. Que el animalito, que la cabra, que la oveja, que las uvas, que las espigas, que la fruta. Todo el Bikurim eran productos de la tierra o animales. Entonces, ¿qué debo yo de traerle al Eterno como Bikurim? Compro animales, compro frutas, compro espigas. ¿Qué le presento hoy, siglo XXI, al Eterno? Y yo te voy a decir cómo este ministerio lo hace. Quiero aclarar una cosa. Cuando yo estoy enseñando esto, yo lo estoy enseñando como nosotros como ministerio en la tierra nos lo ha ministrado el Eterno. Yo no estoy diciendo que como yo lo predico es la única forma y quien no lo haga como yo lo predico está mal y lo juzgo o lo condeno. No, hermano. Esta es la forma en como su servidor lo ha recibido del Eterno y me ha dado y me ha traído shalom. Y no solo me ha traído shalom, en todos los años que lo llevo practicando así he visto bendición. Hasta el día de hoy, en este año que estamos viviendo una situación terrible en el mundo, no nos ha dejado el Padre. Nos ha dado su alimento, su bendición, porque nosotros hemos cumplido de la manera como yo lo voy a decir. Pero respeto las enseñanzas de otros siervos. He escuchado yo siervos que dicen: pues miren hermanos, ustedes van a irse al mercado y van a llenar unas canastas de fruta y tráiganselas al Elohim como su primicia. He oído a otros hermanos que dicen: pues van a comprar un ramo de espigas y las van a presentar al Elohim y las van a mecer como su primicia. Pero yo quiero que tú sepas que Elohim nos llama a ser un pueblo entendido, no un pueblo que hace las cosas solo por el instinto, solamente porque están escritas y no hay un entendimiento. Cuando Elohim dio instrucciones, las dio para que nosotros las entendamos. Hermano, yo difiero un poco de que tú traigas una canasta de frutas o tú traigas espigas. Te voy a decir por qué. Porque el Bikurim se trataba de traer algo que yo en el año
trabajé. Algo que me costó sudor, que yo estuve sembrando las semillitas, que yo estuve cuidándolas, que yo estuve alimentando esos animalitos, que yo estuve cuidando de ellos, y entonces se llega el bicurín y yo tengo que extraer de lo que a mí me costó para dárselo al Eterno como el reconocimiento y la gratitud de que Él es quien me proveyó. Pero yo tenía que tomar de eso que es mío, que yo lo trabajé, que yo me esmeré, que puse mis años, mi vida, mi esfuerzo en eso, en las cosechas, en los animales, en lo que se le llevaba al Eterno. Vamos a ser muy honestos. Hoy día, ¿cómo le vas a traer tú una fruta que tú ni siquiera sembraste porque tú no eres agricultor y que tú no cosechaste? Una fruta que tú desconoces quién la sembró, cómo la cuidó, y solamente por puro compromiso decirle, ahí están 2 canastas de fruta. No. ¿Cómo le vas a traer un montón de espigas si tú ni campos tienes? Tú no sembraste esos granos. Entonces yo considero que hoy en el año 2021 mi bicurín es extraer algo de mi campo. ¿Y cuál es nuestro campo? Nosotros somos gente de ciudad, no tenemos ya animales, no tenemos campos de cosechas, pero nuestro campo es ese trabajo que tenemos. Tú trabajas en una oficina, tú trabajas para una empresa, tú trabajas para un negocio, tú tienes tu negocio, eres mecánico, eres albañil, eres doctor, eres abogado, eres licenciado, eres profesor. Ese es tu campo. ¿Y qué siembras tú? Tú siembras horas de trabajo. Tú siembras tu cansancio mental de estar arreglando los asuntos, los problemas, de atender a la gente, de reparar los autos. Ese es tu campo. Tu campo te da una cosecha. Y la cosecha no son frutas, no son espigas y no son animales. La cosecha es dinero. Entonces yo considero, hermano, que nosotros tenemos que extraer de nuestro campo, y tú tienes que dar de tu campo lo que tú consideras. Se supone que la primicia no es una ofrenda como si fuera una ofrenda común de cada semana. La hora de la ofrenda, hermanos, y los hermanos rápidos sacan y dan. La primicia no es así. No es una ofrenda improvisada. La primicia es una ofrenda preparada, anual. Ni siquiera es una ofrenda semanal ni una ofrenda mensual, es una ofrenda anual. Por eso nosotros en esta comunidad, no digo que así lo hacen todos. Yo sé que muchos me van a criticar, pero por favor, yo estoy dando mi aportación, así como todos ustedes aportan sus enseñanzas. Esta es la enseñanza que yo doy, para la cual yo también pido respeto. Si tú me quieres escribir o me quieres publicar algo, con respeto, para que nos tratemos con respeto. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Nosotros, como lo hacemos en esta congregación, es que todo el año preparamos ese bicurín. Todo el año. Todo el año tenemos una caja que le ponemos bicurín. Y todo el año llegamos del trabajo, cada semana que cobramos, cada 15 días o cada mes, y extraemos algo para ponerlo en el bicurín, para que cuando llegue esta fiesta, esta moed, esa cajita la presentamos al Eterno y le decimos: esta es la caja que te presentamos y que representa todo el trabajo y la cosecha que yo pude tener en el año. Hermano, porque si nosotros traemos un bicurín improvisado, vamos a darle al Eterno bien poquito, vamos a darle al Eterno algo que es de mala gana. Por eso se le presenta al Eterno un bicurín bien preparado, un bicurín significativo. Dice un texto: vas a darle al Eterno en proporción a lo que Él te dio. ¿Qué nos dio el Eterno? Por eso yo me molesto con los hermanos que llegan corriendo con una bolsa de arroz y con una bolsa de azúcar y dicen: este es mi bicurín. No los juzgo, porque el único que califica eso es Elohim, pero sí, como maestro te digo, en todo el año solamente pudiste preparar, no, ni siquiera lo preparó, lo pasó a comprar rápido. Yo no creo que Elohim en todo el año solo te dio una bolsa de arroz y una bolsa de azúcar.
yo creo que tú tienes que preparar algo para Él representativo. No te sientas mal de que te estás desprendiendo, porque dice la Escritura que cuando lo des, no lo des de mala gana, ni con dolor, ni por compromiso, porque Elohim ama al que da con alegría. Si tú vas a dar tu bikurim, lo debes de dar con alegría, si no, mejor no des nada. ¿Ok? Ahora, nosotros damos de lo que nuestro campo nos da de cosecha, que es un sueldo. Pero también preparamos alguna canasta con productos, no frutas. A mí me dice la gente, ¿puedo llevar fruta? Pues si quieres trae fruta, pero es que tenemos una moeda en el año que es de fruta, que es Sukkot. Y si tú das fruta aquí, pues vas a repetir lo mismo en Sukkot. Y lo importante es que en Sukkot dejemos que sea la moeda la fruta. Frutas colgando, frutas por todos lados, llenamos la congregación de fruta. Entonces creo que cada moed tiene su ofrenda. Y la cosecha en otoño era la fruta. La cosecha aquí eran espigas de cebada. Entonces nosotros, hermano, preparemos esa cosecha de lo que nuestros campos nos dan, pero también aquí preparamos canasta y ponemos despensa. Ponemos granos de frijoles, ponemos arroz, ponemos garbanzos, ponemos azúcar, ponemos sal, ponemos café, ponemos aceite, armamos despensa y la damos al Eterno. ¿Por qué? Porque le decimos al Eterno, bien, yo no cultivé esto, pero esto lo tuve en el año, esto me alimentó, me sostuve, Elohim, a través de estas semillas, a través de la sal, del azúcar, del huevo. Ponemos ahí un montón de productos y se los presentamos a Elohim como una ofrenda de gratitud. Esa es la forma en como aquí nosotros presentamos nuestro bikurim. Si tú tienes ganas de presentar tu bikurim con nosotros, de venir a la congregación, escríbeme en el correo y con gusto te aceptamos y con gusto oramos por ti y mecemos esa ofrenda. Si usted está a la distancia, usted está en otro país, en otro estado, no tienes cómo celebrar bikurim, yo te voy a aconsejar, pon en la esquina de tu casa, en un lugar que tú consagres para ahí ponerle ofrenda al Eterno, una mesita muy bonita, muy adornada, y tú vas a poner ahí una canasta con esos productos, los vas a levantar y dile, Padre, gracias porque todo el año tú me bendijiste, todo el año tú me diste tu provisión, todo el año tú no me dejaste. Y vas a dejar esa canasta todo el bikurim. ¿Cuándo empieza el bikurim? El bikurim empieza cuando terminó el Shabbat. Ese Shabbat de esa semana de Pesach, de panes sin levadura, ese Shabbat que sigue, ahí empieza bikurim. Lo dejas todo ese día. ¿Y qué vas a hacer tú? Tú, que no tienes que gilar, cuando termines esos productos, compártelos con gente que necesita. Porque eso hacía el Eterno. Cuando el pueblo traía su bikurim, todos decían, bueno, ¿y qué se va a hacer con toda esa comida? ¿Nos la volvemos a llevar a la casa? Y dijo el Eterno, no, porque si se llevan todo a su casa, entonces nunca dieron nada. Nada más trajeron las cosas a pasearlas. Eso se queda en el templo. Eso va a tener un propósito, eso va a alimentar a necesitados. ¿Quiénes eran los necesitados en ese momento? Las personas que servían a Elohim en el templo, los levitas y los sacerdotes. Elohim canalizaba esas ofrendas a esas personas que le servían a él. En tu caso, como tú no tienes que gilar, pues no puedes decir, bueno, me voy a comer todo lo que yo mismo bendije, porque entonces nada más estás jugando. Esas cosas vas a darlas a personas que necesitan. Sí, yo sé que esas personas no son servidores del Eterno, pero entonces tendrías que canalizar una congregación y llevar eso. Pero bueno, hermano, para que tú no te quedes así nomás viendo otros que lo celebran, otros que lo hacen. Y bueno, también ya concluiré este programa. Quiero decirles que hay primicias del corazón que tenemos que dar al Eterno. Las primicias no solamente se componen de productos que compro en el supermercado. Las primicias no tampoco se componen de billetes que voy a dejar ahí para que sean usados en la obra del Eterno. Las primicias también son actos de mi corazón, de mi ser. Por ejemplo, hermano, nosotros tenemos que aprender a dar las primicias de mi primer amor.
Tu primer amor es una primicia. Mi tiempo, darle a Elohim lo primero de mi tiempo, buscarlo, que Él sea la prioridad. Antes de ir allá al paseo, al cine, a esto, al otro, que Él sea el rey de mi tiempo, de mis días. Que Él reciba la primicia de mi alabanza. La mejor alabanza, la mejor danza, la mejor adoración. Mi mejor servicio. Darle al Eterno mi mejor servicio. Mi cuerpo como primicia, mis manos y mis pies, mi boca, servirlo a Él, darme a Él como primicia, mi mente, mis sueños, mis proyectos, mis anhelos y mis deseos. Entonces primicia no solamente son productos o son billetes. La primicia también es escudriñar dentro de mí y ver si yo estoy siendo primicia para Elohim. Ver si Él está primero que todo en mi vida, si Él es mi primer amor, si Él es el primero antes que cualquier compromiso, si Él es primero antes que cualquier otra cosa. Hermanos que sirven, que su servicio sea su primicia, el mejor servicio con amabilidad. Hermanos que tocan, que cantan, que danzan, démosle la primicia de nuestra mejor alabanza. Convirtámonos ante Elohim en una primicia viviente y busquémoslo de todo corazón. Y bueno, hermanos, pues este es el tema de las primicias y cuándo nosotros celebraremos el Bikurim o las primicias. Y el domingo estaremos trayendo nuestro Bikurim y de ahí comienza el conteo de 50 días o 7 Shabbatot, 7 días de Shabbat, para llegar a la cuarta Moed, que es Shavuot. ¿Por qué Shavuot? Shavuot significa semanas. Es por eso, porque de ese día de Bikurim hasta Shavuot se deben de contar 7 semanas, 7 Shabbatot, 7 días de Shabbat más un día. Por eso se llama Shavuot. Ya te predicaré de ese día, qué se hace, qué ofrenda se trae. También se le conoce como el Pentecostés, el día que el Ruach HaKodesh descendió para llenar a todos los creyentes en Elohim. Bueno, hermanos, pues te invito a que te unas. Si tienes dudas en cuanto a este tema, escríbenos al correo y nos gozamos contigo y te doy gracias por tu amable atención. Te envío un abrazo a la distancia a todos mis hermanos que nos ven en la Ciudad de México, en los estados y aún en las naciones. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras, gracias por sus ayudas. Que el Eterno los bendiga y hasta el próximo programa. Que la Shalom de Elohim esté con ustedes. Hasta la próxima. Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roé Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o en Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem, la paz de Elohim sea con todos.